Damos gracias en esta noche por estar en su presencia, en su casa de oración, para adorar y bendecir el nombre del Señor y para aprender también más de la palabra del Señor. Tuvimos un fin de semana bendecido de trabajo, donde el Señor manifestó su presencia, su poder. Amén. Amén. Y hoy vamos a continuar entonces con el estudio de las 7 iglesias del Apocalipsis. La semana pasada hablamos acerca de la iglesia de Éfeso. Y hoy vamos a hablar acerca de la iglesia de Esmirna. Amén. Bendito sea el Señor. Hay una lámina ahí. Voy a pedir al hermano Carlos que me esté colocando la lámina. Vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al 11. Gloria a Dios. Usted que está en su casa puede acompañarnos con la Biblia en mano. Y si después quiere el material puede mandar a pedirlo. Amén. Bendito sea el Señor. Está disponible totalmente gratis. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dice aquí el pastor Lisandro que están saliendo por la radio, pastor. Amén, qué bendición. Estamos saliendo por la radio, nuestro pastor Lisandro allá en Santiago. Que el Señor bendiga. Amén. Gloria a Dios. Agradecemos al Señor por esta bendición que tiene nuestro pastor allá, una radio. Amén. Y vamos pronto también aquí, si Dios quiere, en que Él pueda abrir una, en el nombre del Señor. Amén. El Señor nos va a abrir la puerta. Y también vamos a abrir una radio para poder proclamar el Evangelio de Cristo. Amén. Más para abajo, mi hermano Carlos, bendito sea el Señor. Donde llegamos a la iglesia de Esmirna. Amén. Bien, Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al 11. Los hermanos lo encontraron. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a seguir el bosquejo usual, donde el Señor, ¿verdad?, hace una dedicatoria. Bendito sea el Señor. La descripción del Señor en cada una de las iglesias, Dios se describe, o el Señor se describe de una forma diferente. Amén. La aprobación, a cada iglesia Dios la aprueba en algo, reconoce una virtud. También la exhortación, a cada iglesia, para cada iglesia Dios tiene una exhortación, y la promesa. Para la iglesia de Esmirna no hay reproche. Amén. La única iglesia que no recibe un reproche de parte de Dios es la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna es la iglesia perseguida, es la iglesia sufriente. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, ¿verdad?, por ser una iglesia que está bajo la persecución y que, bendito sea el Señor, permanece fiel para con Cristo, no sufre ningún reproche. A diferencia de la iglesia de Éfeso, que estudiamos la semana pasada y las que vamos a estudiar más adelante. Acá tenemos una lámina acá adelante antes de entrar al estudio. Dice acá: el segundo mensaje está dirigido a Esmirna, otra ciudad grande, tal vez la más hermosa de las 7. Era próspera y fiel a Roma. La iglesia de Esmirna, o la ciudad de Esmirna, perdón, era una ciudad muy fiel al imperio romano. De hecho, en una oportunidad cuando el imperio romano se encontraba muy débil, los ejércitos estaban perdiendo la guerra, cuenta la historia que los habitantes de Esmirna se despojaron de su riqueza, de su ropa, para enviársela al ejército para que éste ganara la batalla. Por lo tanto, los ciudadanos de Esmirna sabían lo que era la fidelidad, ser fieles. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y dice acá también: se consideraba el orgullo del Asia Menor. Cerca del año 25 después de Cristo ganó la distinción única de levantar un templo al emperador Tiberio. Cuenta la historia también que hubo un concurso entre todas las ciudades del Asia Menor, que levantaba primero, ¿verdad?, una estatua en honor al emperador romano. Y adivinen quién ganó.
La ciudad de Esmirna, por haber sido fiel con el imperio romano. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, vamos entonces a nuestro estudio. Comenzamos con la iglesia de Esmirna. Vamos a la dedicatoria. Y escribe el ángel de la iglesia de Esmirna. Vemos que al igual que la semana pasada, el mensaje va dirigido ¿a quién? Al ángel de la iglesia. ¿Quién era el ángel? El ángel era el pastor de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando habla de ángel, la Biblia puede estar hablando de seres celestiales, pero también puede hablar de hombres, de carne y hueso. Porque la palabra ángel, bendito sea el Señor, quiere decir mensajero. Por lo tanto, acá el mensaje va dirigido al ángel de la iglesia, quien cuidaba, quien pastoreaba. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dice al ángel de la iglesia de Esmirna. La ciudad de Esmirna, situada a 56 kilómetros al norte de Éfeso. Ya en una ciudad situada entonces a 56 kilómetros, o sea, cerquita. Vamos al mapa ahí, hermano Carlos. Bendito sea el Señor. Ahí vemos, ¿verdad?, cómo están ubicadas cada una de las iglesias, ya que recibieron un mensaje de parte del Señor. Y vemos que Esmirna era una ciudad que quedaba cerca de la ciudad de Éfeso, ¿ya? Y era una ciudad también marítima, bendito sea el Señor, que tenía un puerto, ¿verdad?, hacia el mar Egeo. Por lo tanto, tenía un gran flujo, bendito sea el Señor, de comercio, ¿ya? Y de gente que venía de afuera para visitarla. Alabado sea el nombre del Señor. Al igual que la ciudad de Éfeso, ¿ya? Esmirna en turco es Izmir, contracción de su antiguo nombre griego Smirne. Es una ciudad metropolitana de Turquía, situada en el extremo occidental de Anatolia, capital, ¿ya?, bendito sea el Señor, de la provincia de Esmirna. Y el segundo puerto más importante del país, Estambul. Y la tercera ciudad turca en población, después de Estambul y Ankara. Amados hermanos, la ciudad de Esmirna, o Esmir, es una ciudad que actualmente existe, todavía existe, en lo que es hoy en día Turquía. Alabado sea el Señor. En la época era el Asia Menor, hoy en día es Turquía, ¿ya? Y a diferencia de Éfeso, que ya desapareció, no existe más la ciudad de Éfeso, Esmirna todavía existe. Muéstrame la siguiente imagen. Ahí vemos, ¿verdad?, una fotografía de la actual Esmirna, ¿ya? O sea, la ciudad de Esmirna perduró a través del tiempo. Y es una de las tres principales ciudades de Turquía. Bendito sea el nombre del Señor. Y este es un dato importante. Es una ciudad que tiene un importante número de cristianos actualmente. A diferencia de Éfeso, que era una iglesia, ¿verdad?, que el Señor le reprochó porque era fría. Bendito sea el Señor. Amén. Había perdido su primer amor. La iglesia de Esmirna hasta el día hoy existe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En la época la iglesia de Esmirna era reconocida y se le llamaba la iglesia de los pobres. Alabado sea el Señor. Porque a pesar de Esmirna como ciudad ser una ciudad rica, una ciudad donde había mucho flujo, ¿verdad?, de dinero, de riqueza, la iglesia en sí era pobre. Qué contradicción, ¿verdad? Una iglesia pobre en medio de una ciudad rica. Pero eran pobres en lo material, hermano, pero ricos espiritualmente en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por lo tanto, nunca tenemos que despreciar las iglesias pequeñas. Nunca tenemos que menospreciar los templos pequeños. Amén. Porque pueden ser pequeños en número, pueden ser pequeños económicamente, pero gigantes espiritualmente ante la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Por su excelente situación geográfica, junto a una de las bahías más estratégicas del mundo, por su belleza y su gran actividad económica, Esmirna ocupaba un lugar estratégicamente importante en el Asia Menor. Era en realidad el adorno de Asia, se le llamaba también, ¿verdad?, la corona de Asia. Era una ciudad muy hermosa, hermano, ya con sus calles bonitas. Había sido, ¿verdad?, destruida en uno de los tantos ataques que había sufrido, pero Alejandro Magno en la época la había mandado a reconstruir. Bendito sea el Señor. Después pasó a las manos de Roma. Era una ciudad muy hermosa que competía con la ciudad de Éfeso. El vocablo Esmirna significa mirra, ¿ya? El vocablo Esmirna significa, ¿verdad?, mirra. Bendito sea el nombre del Señor. Interesante porque la mirra ya es símbolo de sufrimiento.
representa el sufrimiento. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús estaba en la cruz? ¿Qué le dieron a beber? Vino mezclado ¿con qué? Con mirra, para adormecerlo, pero Jesús rechazó. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, tiene mucho que ver con lo que pasaba en Esmirna. La iglesia de Esmirna era una iglesia perseguida, era una iglesia sufriente. ¿Ya? El tiempo del Nuevo Testamento tenía una población de cerca de 200.000 habitantes. En aquella ciudad nació y creció una pequeña congregación cristiana. No se sabe con exactitud cuándo y quién fundó la iglesia de Esmirna. ¿Ya? Nadie sabe quién fundó la iglesia de Esmirna. Posiblemente fueron misioneros que salieron de la ciudad de Éfeso. Bendito sea el Señor. O de la iglesia de Éfeso, quienes fundaron la iglesia de Esmirna. Otro dato importante, amado hermano. La ciudad de Esmirna era la cuna, bendito sea el Señor, de Homero. Ya, del gran poeta Homero, quien escribió la Ilíada. Alabado sea el nombre del Señor. Para quienes leyeron la Ilíada en el colegio. ¿Ya? No sé si todavía la leen. ¿Ah? Ya, pero por lo menos cuando yo estaba en el colegio se leía la Ilíada. Homero, bendito sea el Señor, el gran poeta, nació en la ciudad de Esmirna, para que ustedes sepan. Entonces era una ciudad importante. Gloria al Salvador. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice acá, seguimos leyendo, uno de los miembros principales de la iglesia de Esmirna y quizá el anciano pastor de la congregación fue el obispo Policarpo, amigo personal y discípulo del apóstol Juan. Ya Policarpo pertenecía y fue obispo y posiblemente pastor de la iglesia de Esmirna. Policarpo fue condenado a muerte por el año 156 después de Cristo. Se levantó, amado hermano, una gran persecución contra la iglesia de Esmirna y posiblemente el pastor de la iglesia de Esmirna era Policarpo. Dice la historia que lo fueron a buscarlo a su casa, bendito sea el Señor, y el soldado que lo tomó preso le dio, ¿verdad? Le concedió un deseo, le dijo, antes que mueras, ¿verdad? Te concedo un deseo, ¿qué es lo que quiero? Y dice la historia que Policarpo pidió simplemente, ¿verdad?, que le diesen una hora para poder doblar su rodilla y orar. Fue llevado, ¿verdad?, al teatro de Esmirna, porque tenía un principal teatro, un gran teatro, ¿ya? Y allá el procónsul romano, bendito sea el Señor, porque nadie quería que muriese Policarpo, era conocido por toda la ciudad de Esmirna. ¿Ah? Nadie quería que muriese Policarpo. El procónsul le dice, pero niega a Cristo, prende el incienso al muñeco de César, al ídolo de César, amén, reconoce que Él es Dios, que Él es Señor, Kyrios, y te libramos de la muerte. Dice la historia que Policarpo dice entonces, 86 años le he servido y nunca ningún mal me ha hecho. ¿Cómo voy a negar a mi rey y mi Dios? El procónsul nuevamente le dice, quema el incienso al muñeco de César y sálvate. Y Policarpo nuevamente responde, 86 años le he servido y nunca ningún mal me ha hecho. ¿Cómo es que voy a negar a mi rey y mi Señor? Dice la historia, hermano, que le colocaron en la hoguera, prendieron fuego y las llamas del fuego no se atrevieron a tocar su cuerpo. Así dice la historia. Tuvieron que lanzarle una flecha al corazón para que muriese. Cuando saltó el chorro de sangre, dice la historia que apagó las llamas de la hoguera. Bendito sea el nombre del Señor. Y así murió Policarpo, este gran obispo de Esmirna, o pastor de la iglesia de Esmirna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Alabado sea el Señor. Mientras que la ciudad de Esmirna era materialmente rica, pero espiritualmente pobre, la iglesia cristiana en Esmirna era materialmente pobre, pero espiritualmente rica. De modo que fue a esa pequeña congregación, desde el punto de vista numérico, necesitada materialmente, a la que el Señor dirige una de las 7 cartas. Qué privilegio, amado hermano. Por eso le digo a usted en esta noche, no se deje engañar con templos grandes. No se deje engañar ni impresionar con estructuras grandes, porque el Señor no ve como ve el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor. Puede ser una congregación pequeña, puede ser una casita, ¿verdad?, que se está cayendo en pedazos, pero delante de los ojos del Señor es rica espiritualmente, es gigante delante de la presencia del Señor. Entonces vemos acá que el ángel le escribe a la iglesia de Esmirna, al ángel de la iglesia de Esmirna, esta iglesia que está ubicada en esta importante ciudad. Vemos acá en el punto número 2 la descripción del Señor. ¿Cómo es que se describe
Cristo. Esto es muy importante, hermano, porque en cada iglesia Jesús se describe conforme al mensaje que tiene que entregar de una forma muy diferente. Se describe Jesús acá como el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esta imagen del Señor es muy apropiada para dar ánimo a quienes estaban bajo amenaza de sufrimiento y muerte. La expresión el primero y el postrero sugiere la eternidad del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Él es el primero. Antes que todas las cosas fuesen, Él ya era. ¿Cuánto dicen amén? Antes que todo fuese creado, Él es el alfa y la omega, la primera letra del alfabeto griego, alfa, y la última omega. Él es Aleph, ¿verdad? Y Tav, la primera letra, ¿verdad?, del alfabeto hebreo, Aleph, ¿verdad?, y la última Tav. Él es el primero y el postrero. Jesucristo se identifica con una iglesia sufriente, como quien sufrió el trauma de la muerte, pero venció de manera contundente. Mire, hermano, Él se presenta como el eterno, el primero y el último, pero también como aquel que sufrió. Es como que Jesús le está diciendo a Esmirna: ustedes sufren, ustedes están padeciendo persecución, pero yo los entiendo porque también padecí. Morí, pero resucité. Aleluya, alabado sea el Señor. El que estuvo muerto y vivió. Sugiere que aun cuando los creyentes pudieran sufrir muerte, vivirían de nuevo en virtud de la resurrección de Cristo. Esmirna sabía lo que era esto. ¿Se acuerdan que yo les dije que Esmirna había sido destruida? La ciudad había sido destruida por uno de sus enemigos, pero después resurgió nuevamente porque Alejandro Magno mandó a reconstruir la ciudad. Ellos sabían lo que era morir y resurgir de las cenizas nuevamente. Por eso es que Cristo se presenta como aquel que murió, pero que resucitó, que venció la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a ver Juan capítulo 14, verso 19. Preparamos nuestras Biblias. Ahí en su casa, acompañen con la referencia bíblica. Pastora, vamos a leer Juan capítulo 14, verso 19. Y hermano Carlos, 2 Timoteo 2, 8. Vamos allá. 19. Juan capítulo 14, verso 19. Gloria a Jesús. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que aquel que cree en Jesús no muere. Amén. Aquel que cree en Jesucristo no muere, aunque este cuerpo físico venga a caer por tierra. Amén. Pero Él va a resucitar, va a vivir con el Señor eternamente. 2 Timoteo capítulo 2, verso 8. Vamos allá. Amén. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Amén. Resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. El único que venció la muerte, el único que resucitó fue Jesús. Pastor, pero ¿qué pasa con Lázaro? ¿Qué pasa con la hija, verdad, del encargado de la sinagoga? Ellos volvieron a la vida, pero no resucitaron. La persona que resucita es aquella que nunca más muere. Ellos volvieron a morir. Hay una diferencia entre volver a la vida y resucitar. Jesús venció la muerte porque nunca más la muerte tuvo poder sobre Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y un día nosotros vamos a vencer la muerte. Aleluya. Si Jesús no viene antes y somos arrebatados y llegamos a partir, vamos a resucitar. Los muertos en Cristo resucitarán. Por eso Jesús le dice acá a la iglesia: yo soy el que estuvo muerto y revivió y resucitó. Cristo es el primero y el último. En el Antiguo Testamento, ese era un título que se aplicaba exclusivamente a Dios. Yo soy el primero y yo soy el último. Vamos a ver Isaías capítulo 44, verso 6. Evangelista hermano Alejandro. Hermana Carmen, Isaías capítulo 48, 12. Él es el primero, Él es el último, el primero de todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Amén. O sea, lo que Dios está diciendo acá: yo soy el único Dios. Fuera de mí no hay otro. ¿Ah? Los demás son ídolos, son piedras, son palos, son imágenes. Yo soy el primero, yo soy el postrero.
postrero. Isaías 48:12. Dice, óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Amén. Yo el primero, yo el postrero. ¿Se da cuenta? Este título tiene dos aspectos. Para el cristiano es una promesa estupenda. Venga lo que venga, desde el primer día de la vida hasta el último, el Cristo resucitado está con nosotros, porque Él es el primero y Él es el postrero. Así pues, ¿de quién o de qué hemos de tener miedo? Hermano, usted sirve al primero y al postrero. Bendito sea el nombre del Señor. El que conoce el pasado y el futuro. El que ve el pasado y ve el presente también. Es el Dios que nosotros servimos. Amado hermano, esto quiere decir que a Dios nada lo toma por sorpresa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay personas que de repente me preguntan, pero pastor, ¿por qué Dios creó a Adán y Eva si sabía que iban a pecar? ¿Será que cuando Adán pecaron, bendito sea el Señor, en el huerto del Edén, a Dios lo tomó por sorpresa este pecado? No, Dios ya sabía en su omnisciencia, porque Él es el primero y el postrero. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Él conoce y sabe todas las cosas. Por lo tanto, el plan de salvación para el hombre ya estaba. Cristo ya estaba determinado como Salvador de la humanidad antes de la creación del mundo. El Cordero que fue inmolado antes de la creación del mundo, así dice la Escritura. O sea, Jesús ya estaba preparado para esto. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él es el primero y Él es el postrero. Vemos acá, gloria a Dios, aleluya. Vemos acá la aprobación del Señor. Punto número 3. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Esta palabra yo conozco se repite en todas las iglesias. Dios conoce nuestra situación. Amén. A Dios no podemos engañarle. Podemos engañar al pastor, podemos engañar al familiar, pero Dios nos conoce. Yo conozco tus obras. El Señor nos conoce. Bendito sea el Señor. Y tu tribulación y tu pobreza. Mire lo que le dice Dios a la iglesia de Esmirna. Yo conozco tu situación, tu tribulación, las pruebas que estás pasando y lo pobre que eres materialmente. ¿Ya? El Señor se identifica con los sufrimientos de aquella pequeña congregación y declara que conoce con conocimiento divino las tribulaciones por las que atraviesan. O sea, el Señor sabía que ellos estaban siendo perseguidos. El Señor sabía que estaban en medio de una sociedad que los despreciaba como cristianos, hermano. Los menospreciaban. Las pruebas y tribulaciones tienen varios propósitos en la vida del creyente. ¿Por qué Dios permite las pruebas en la vida cristiana? ¿Ya? ¿Por qué Dios permite las enfermedades? ¿Por qué Dios permite las dificultades económicas, espirituales, familiares, matrimoniales? Bendito sea el Señor, si somos cristianos. Las tribulaciones, hermano, tienen un propósito en la vida del cristiano. Primero, hacer que buenos cristianos sean mejores. Dios nos moldea a través de las tribulaciones, como el alfarero al barro. ¿Cuánto dicen amén? Dios va moldeando nuestro carácter, nos va dando más mansedumbre, más humildad. Bendito sea el Señor. Es como una piedra bruta, preciosa pero bruta. Dios nos va raspando. ¿Cuánto dicen amén? Va usando a su esposa, bendito sea el Señor, su esposo. ¿Ya? Amén. Al hijo de repente, cabezón, porfiado. Alabado sea el Señor, amén. A veces, ¿verdad? Al vecino. Gloria a Dios, aleluya, que no hace problema. Dios usa todas esas tribulaciones, ¿no es verdad? De repente usted tiene un vecino cascarrabe que le estaciona el auto frente al portón de la casa. Ya, y ahí Dios lo está probando usted, para ver cómo usted reacciona. Entonces, todas las tribulaciones, hermano, ¿verdad? Tienen un propósito, hacernos mejores hijos de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro, me vas a negar, Pedro? ¿Qué dice Pedro? No, Señor, estoy dispuesto a ir a la muerte contigo. Pero Jesús lo estaba probando, hermano. Lo estaba probando porque Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Llegó la hora de los que bendito sea el Señor, el momento preciso. ¿Qué es lo que hizo Pedro? No lo conozco. Hermano, hasta juró. Juró, dice que hasta maldijo que no lo conocía. Mire, hermano, Pedrito. Pedrito. Ese es Pedrito. Pero yo le digo una cosa a usted en esta noche. ¿Eso lo hizo peor o mejorar? Lo hizo mejor. Porque dice después el texto, y Pedro lloró, dice. Y el primero, hermano, que Jesús cuando resucitó, el primero que mandó a buscar, adivina quién mandó a buscar. A Pedro. Y Pedro fue un gran instrumento en las manos del Señor. Entonces, las tribulaciones, hermano,
No es que Dios sea un Dios masoquista que nos gusta, ¿verdad?, palearnos, que nos gusta hacernos sufrir. No, las tribulaciones tienen como propósito hacernos mejores cristianos. Amén. También disciplinar a cristianos que se han apartado. Hay de repente canutos, benditos al Señor, ¿verdad?, que se apartan de los caminos del Señor, que se apartan de la casa de Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios, hermano? Mandar una tribulación, hermano. ¿Ah? Porque están tan bendecidos. Oye, hermano, si todos le echamos la culpa al diablo. Hay cristianos que todos le echan la culpa al diablo, que fue el diablo. No, hermano, no es el diablo. A veces las bendiciones, hermano, son tropiezos. Dios bendice a los cristianos y se ponen infieles y se apartan. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Dios? Tiene que cerrarle la puerta de trabajo. Tiene que enfermarle a alguien en la casa. ¿Para qué? Para que esa persona vuelva a los caminos del Señor. Entonces las tribulaciones también a veces tienen ese propósito. Disciplinar a los cristianos. Manifestar el poder guardador y la gracia de Dios. ¿Ah? A veces las tribulaciones Dios nos hace pasar por un accidente y nos libra y nos muestra el poder guardador del Señor. Dar al cristiano la oportunidad de tener comunión en los sufrimientos de Cristo. Las tribulaciones, hermano, nos llevan a tener más comunión con Dios. Dígame usted, yo le pregunto a usted esta noche, ¿cuándo usted busca más a Dios? ¿Cuando está con platita en el bolsillo, recibiendo todos los IFE, los 6.140 pesos que va del gobierno? Bendito sea el nombre del Señor, amén. ¿Cuándo usted busca a Dios, hermano? ¿Ah? Cuando está con la buena camioneta en el garage, ¿verdad? Y todo está bien en la casa, bendito sea el Señor. O cuando usted está pasando por prueba. Tenemos mayor comunión, hermano, cuando pasamos por prueba. Porque más doblamos la rodilla. Más pedimos, más invocamos la presencia del Señor. Vamos a Colosenses capítulo 1, verso 24, permítame, hermano Alejandro. Vamos a leer Colosenses 1, 24. Vamos allá, ¿dónde está el libro Colosenses? Al lado de Génesis. Colosenses capítulo 1, verso 24. ¿Dónde está ese libro? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Mira lo que dice Pablo. Ahora me gozo por lo que padezco, por causa de la iglesia. Amén. Pablo se gozaba, bendito sea el Señor, en los sufrimientos, porque sabía que se acercaba más a Dios, hermano. Tenía más comunión con Dios. ¿Cuál es el propósito de la tribulación, pastor? Derrotar a Satanás en su propio juego. A veces el diablo prepara una horca, al igual que, bendito sea el Señor, amén. ¿Cómo se llamaba el que quería matar a Mardoqueo? Amán. A veces el diablo prepara una horca para ahorcarnos, pero quien termina ahorcado es el mismo, porque Dios revierte las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Jesús le dice a la iglesia, yo conozco tus obras y tu tribulación. El sustantivo tribulación en griego es tifsi, significa un asedio, presión, cualquier cosa que carga el espíritu. ¿Quién sabe usted está pasando por tribulación? Hay algo cargando su espíritu. Pastor, siento una presión acá en mi alma. ¿Ah? Usted está pasando por una tribulación. Lo que vivía la iglesia de Esmirna. Por lo tanto, no se extrañe, hermano. No se extrañe. Los hijos de Dios pasan por tribulación. Pasan de repente, parece que tienen un peso acá en el pecho, un cansancio, una angustia. Y usted le da por llorar y usted no sabe por qué llora. Porque está pasando por una tribulación, por una carga. ¿Ah? Dobla su rodilla y lo único que hace es llorar, bendito sea el Señor. ¿Ah? Está pasando por una tribulación, pero miren lo que el Señor dice: yo conozco tu tribulación, yo conozco tu dolor. Oh, Rabacanda, Rabastei, Chobalabacá. El Señor está hablando en esta noche con alguien. Yo conozco tu tribulación, conozco tu sufrimiento. Aleluya, aleluya. ¿Ah? Esta carga que está en tu espíritu. Y el Señor conocía el asedio y la presión que los creyentes de Esmirna eran sometidos por los enemigos del cristianismo. ¿Ya? Pero además conocía la pobreza, es decir, la humillante y deplorable estrechez material de los creyentes de Esmirna. La pobreza del cristiano se debía, ¿verdad?, a dos factores. ¿Por qué los cristianos de Esmirna eran pobres, hermano? ¿Por qué era una iglesia pobre? En primer lugar, se debía al hecho de que la mayor parte de los cristianos pertenecían a la clase más baja de la sociedad. O sea, la mayoría que se convertía, hermano, eran esclavos. En aquella época, ¿verdad?, en Roma, lo que más existía eran esclavos, hermano. Había esclavos para cortar la uña, había esclavos para bañarlo a uno,
había esclavos para cortarle el pelo, había esclavos, ¿verdad?, para llevar a los niños al colegio. Se calcula, hermano, que cada casa acomodada tenía sus 20, 25 esclavos. Había mucha mano de obra esclava, porque se traían, ¿verdad?, esclavos de África y de todas partes del mundo. ¿Ah? Entonces la mayoría de estos esclavos, hermano, como no tenían otra expectativa de vida mejor, se convertían al Señor. Bendito sea el Señor. Y por esta razón que sabe la iglesia de Esmirna, no gozaba, ¿verdad?, de tantos ricos dentro, hermano, de tanta gente acomodada. La mayoría era gente esclava, que no tenían mucho que aportar, que dar para la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por esta razón la iglesia de Esmirna, en cuanto a lo material, en cuanto a lo económico, eran pobres, eran humildes, como lo son muchas iglesias hoy en día, que son perseguidas. En Corea del Norte, en China, ¿ah?, en Nepal, en Birmania, en África, hay lugares, hermano, donde las iglesias tienen que servir al Señor escondida. ¿Ah? Reunirse en subterráneo, reunirse en casa, y son pobres. Otra de las razones por las cuales la iglesia de Esmirna era pobre, hermano, porque en aquella época, cuando una persona se convertía, bendito sea el Señor, y llegaban a saber que era cristiana, como eran mal mirados, lo despedían de los trabajos, lo echaban. Ahora que eres canuto, ahora era evangélico, despedido. Y ahí quedaban padeciendo, ¿verdad?, necesidad material debido a su fe. Es por esta razón que la iglesia de Esmirna era pobre, era una iglesia sufrida, era una iglesia perseguida, bendito sea el Señor, como lo fue en la época de Richard Wurmbrand, en 1940, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, cuando, ¿verdad?, Hitler, bendito sea el Señor, invade Polonia. ¿Ah? Invade Polonia, ¿verdad? Y también, bendito sea el Señor, la Unión Soviética invade Polonia. Y la Unión Soviética comienza a cerrar las iglesias y comienza a perseguir a los pastores. Y Richard Wurmbrand era uno de ellos. Era un pastor luterano, fiel al Señor, fervoroso. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuenta la historia, ¿verdad?, que a Richard Wurmbrand, hermano, lo torturaron por Cristo. Le pasaban un escobillón, lo humillaban, le pasaban un escobillón y se lo cortaban por la mitad, para que él barriera las calles, bendito sea el Señor, agachado, humillado, porque no podía levantar la cabeza. Pero Richard Wurmbrand nunca negó a Cristo. Richard Wurmbrand nunca dejó de predicar la palabra del Señor, bendito sea el Señor. Y hasta el último día de su vida, alabado sea el Señor, predicó a Cristo. Aleluya. Y luchó por la iglesia perseguida, por la iglesia, ¿verdad?, perseguida por el comunismo, bendito sea el nombre del Señor. Hay algunos que se les olvida esto, pero el comunismo perseguía a las iglesias y las persigue aún en muchos países. Alabado sea el Señor, porque el comunismo no cree en Dios. El comunismo es anti Dios, bendito sea el nombre del Señor. Solo que hay algunos que tienen mala memoria. Carlos Marx, en su libro, ¿verdad?, Institución del Comunismo, él dice: las religiones son el opio de los países. Hay que extirpar la religión, bendito sea el Señor. O sea, hay que extirpar las iglesias, hay que extirpar a los curas, hay que extirpar a los pastores, porque son un tumor. Una bendita convencional, hija del diablo, bendito sea el Señor, dijo el otro día, acá en la convención, porque no puedo llamar la verdad de hija de Dios, es hija de Satanás, engendro del diablo, bendito sea el Señor. Dijo que había que extirpar a la iglesia, que había que eliminar a la iglesia porque eran zánganos, eran tumores. Palabra de una convencional comunista. Así que ojo, porque vamos a votar el 4 de septiembre. Alabado sea el Señor. Incluso, hermano, se está dictando, aleluya, ahí en la convención, leyes para prohibir ciertos mensajes, para que no se predique con libertad. Solo que nosotros no sabemos. La mayoría de la gente no sabe, hermano. Se quiere, en verdad, bendito sea el Señor, restringir a las iglesias en lo que predican. Eso se está aprobando en la convención, para que ustedes sepan, para que se informen. Entonces, amado hermano, la iglesia de Esmirna era una iglesia perseguida. Era una iglesia, bendito sea el nombre del Señor, pobre. La mayoría eran esclavos. La mayoría perdía sus trabajos. Bendito sea el Señor. Y era también otra iglesia, ¿verdad? Había otra razón, ¿verdad?, por la cual la iglesia era pobre. Los cristianos de Esmirna eran pobres, porque a veces sufrían el despojo de sus bienes. Veamos Hebreos capítulo 10, verso 34. Hermana Edith, por favor. Hebreos 10, 34. O sea, ¿qué quiere decir esto, hermano? Cuando los cristianos se convertían, les quitaban las casas, les quitaban el trabajo, les quitaban las posesiones.
En la época, hermano, era difícil ser cristiano. Hoy en día es fácil ser cristiano. Hoy en día, ¿verdad? Bendito sea el Señor, es bonito ser cristiano. Usted no sufre los despojos de su casa. Cuando usted se convierte, nadie le quita su casa. Nadie le quita su auto. Nadie le quita las cuentas, ¿verdad? El dinero que usted tiene ahorrado en el banco. En la época sí. Que él se convertía, sufría el despojo de sus bienes. Veamos Hebreos 10:34. ¿Cómo dice? Porque de los presos también os compadecéis, y el despojo de vuestros bienes sufriréis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Amén. ¿Se da cuenta de lo que está hablando ahí el escritor de los hebreos? Muchos de los hebreos que se habían convertido habían sufrido el despojo de sus bienes. Pero aquí el escritor les hace recordar que tienen una mejor herencia en los cielos. Algo perdurable, no transitorio. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces la iglesia de Esmirna, por estas dos razones, era pobre, hermano. ¿Ya? Pero miren lo que dice desde el punto de vista humano, y eran pobres. Tal vez se congregaban en un lugar muy humilde. Yo conocí cuando estuve en la misión en Paraguay, iglesia, hermano, que se congregaban debajo de un árbol de pera. Conocí misioneros que hacían culto debajo de un árbol, porque no había local. No tenían local físico. Lo único que había era una banca, bendito sea el Señor, y ahí los hermanos se congregaban. ¿Ah? Y alababan el nombre del Señor. Esto lo vi yo con mi ojo, no me lo contaron cuando yo estuve en la misión. La iglesia de Esmirna era una iglesia pobre, desde el punto de vista humano. Pero desde el punto de vista de Dios, le dice Jesús, pero tú eres rico. Tú eres una iglesia rica. Bendito sea el Señor. Espiritualmente eres rica, porque tienes comunión conmigo. Porque mi presencia está con ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Lo más importante, hermano, es que Jesús esté dentro de la iglesia. Lo más importante es que haya presencia de Dios. ¿Qué sacamos, hermano, con tener una iglesia lujosa? ¿Qué sacamos, verdad, con tener asientos reclinables? Pantallas LED, luces, lujo, baño, verdad, con azulejos tremendos. Bendito sea el Señor, si Jesús no está más ahí. Si Jesús hace rato está afuera, en la puerta, llamando. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué sacamos con tener mega templo si el Señor no está más ahí? Lo importante es que Jesús esté en nuestro medio. Alabado sea el Señor, es que sintamos su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Alabado sea el Señor. La riqueza del creyente fundamentalmente es espiritual. Vamos a ver Santiago capítulo 2, verso 5, hermana Carmen, por favor. A pesar de su pobreza material, gozaban de una riqueza espiritual, riqueza eterna y segura. Alabado sea el nombre del Señor. Santiago 2:5. Dice, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Amén. No ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, dice. ¿Ah? Y herederos, dice. ¿Ah? ¿Heredero de qué? Del reino. Del reino, dice. Alabado sea el Señor. ¿Por qué, hermano, Dios escoge a los pobres? Porque el pobre ya no tiene nada más que perder, hermano. ¿Ah? El pobre no tiene más nada que perder. ¿Qué va a perder? Como si ya perdió todo, ya no tiene nada. Lo único que le queda es creer. Amén. Al pobre le es más fácil creer. ¿Por qué? Porque no tiene nada que aferrarse. En cambio, el rico, hermano, le cuesta creer en Dios. Al rico le cuesta servir al Señor. ¿Por qué? Porque está atado con su riqueza. Porque cuando el Señor, ¿verdad? Bendito sea el Señor, le pide que renuncie a algo, al rico le cuesta. ¿Se acuerdan el rico? El joven rico que quería seguir al Señor. ¿Ah? Señor, ¿qué tengo que hacer para dar la vida eterna? ¿Qué le dice Jesús? Los mandamientos saben, conocen la Torá, guarda los preceptos de la Torá. Señor, todo lo he guardado, dice, de mi juventud. ¿Ah? No he adulterado, no he matado, no he codiciado. Bendito sea el Señor, he guardado el Shabbat. ¿Ah? He guardado toda la Torá. Jesús dice en la Biblia que lo quedó mirando y lo amó, porque le faltaba algo. Porque el joven rico pensaba que la salvación se adquiría por obras. ¿Ah?
que él sabe hasta había donado, ¿verdad?, dinero para que se construyese el templo. ¿Ya? Pero Jesús le dice, anda, vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Ah? Y ahí dice la palabra del Señor que él se entristeció. Que duro, hermano, que difícil. Anda y vende todo lo que tiene y sígueme. ¿Ah? Alabado sea el nombre del Señor. Qué difícil, ¿verdad? Entonces, amado hermano, Jesús le dice a la iglesia de Esmirna, pero tú eres rico. El Señor te dice en esta noche, pero tú eres rico. Usted que vive quejándose, Señor, soy pobre. ¿Ah? Señor, soy pobre. Arriendo, no tengo casa propia. ¿Ah? Mira, señor vecino, tremendo auto, el cacharro mío. ¿Ah? Soy pobre. Ando el 3 y el 4. Pero el Señor te dice, tú eres rico. Tú eres rico. Porque yo te he enriquecido. Usted tiene un tesoro en este vaso de barro que no lo tiene cualquiera. Que es la presencia bendita del Espíritu Santo. Oh, me canto y vistei, aleluya, 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 aleluya. ¿Usted cree que es cualquiera que siente la paz que usted siente? ¿Usted cree que es cualquier hermano que sienta a Dios cuando dobla su rodilla? El impío hermano que gana millones, que tiene millones en el banco, bendito sea el Señor, no siente lo que usted siente. No duerme como usted duerme en la noche. No disfruta, bendito sea el Señor, quien sabe, ese pancito con margarina, aleluya, o esa mermelada Mercat, bendito sea el Señor, que no es de marca, no es del Jumbo, alabado sea el Señor, amén. Pero usted la disfruta. ¿Sabe por qué? Porque está bendecida por el Señor. Amén. Aleluya, pero tú eres rico. Así que saque esa palabra de su boca que usted es pobre. Pobre el diablo, hermano, que no tiene ni casa, porque hasta el infierno es de Dios. ¿Ah? Él arrienda y no. Bendito sea el Señor. Pobre Satanás. No somos pobres, no, somos ricos. Porque tenemos un reino que nos espera, donde las calles son de oro, el mar es de cristal, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros podáis estar conmigo. ¿Cuánto dicen amén? Tenemos un Dios rico, dueño del oro y de la plata. Pero tú eres rico. 2 Corintios capítulo 6, verso 10. Vamos a pedir a la hermana Eli, por favor, que lo lea. 2 Corintios 6, 10. Como entristecidos, más siempre gozados. Como pobres enriquecidos a muchos. Como no teniendo nada, más proveyéndolo todo. Mira lo que dice Pablo. Como pobre, pero enriqueciendo mucho. ¿Ah? Como pobre, pero enriqueciendo. Nosotros enriquecemos a las personas. Porque nosotros le damos algo que las personas no tienen. A veces la persona cuando está en angustia, a lo mejor usted no tiene ningún peso en el bolsillo, pero de repente viene una persona que se quiere suicidar, o que está pasando por una depresión, una crisis, y usted le da una palabra al Señor, le da un rema de Dios, y esa persona, ¿verdad? Bendito sea el Señor, se alegra. Esa palabra produce en el corazón de esa persona fe, esperanza, y aunque usted no tiene ningún peso, usted le da algo que esa persona no puede comprar con plata, pero que usted lo tiene. Por eso Pablo dice, como pobre, pero enriqueciendo mucho. Porque nosotros enriquecemos este mundo, ¿no? La iglesia enriquece este mundo. Cristo enriquece este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pedro dice en la Biblia que subió al templo. ¿Con quién? Cuando estaba el cojo en la puerta de la hermosa. Pedro y Juan dice. Subieron al templo a la hora de la oración. Y dice que había un cojo ahí, que lo colocaban cada día en la puerta de la hermosa, el cual pedía limosna. Era pobre, hermano. Vivía de la limosna. Bendito sea el Señor. Cuando llegó Pedro y Juan ahí, ¿verdad? Les dijo, míranos. Dice que él nos miró esperando recibir que él sabe plata. ¿Qué dice Pedro? No tengo plata. Y yo le creo a Pedro, hermano, que andaba sin ni uno. Pedro andaba sin ni uno. Bendito sea el Señor. Pedro no tenía oro ni plata, pero tenía algo que el cojo necesitaba, que era la presencia, bendito sea el Señor, del Espíritu Santo, el Espíritu sanador, bendito sea el Señor, que levantó a ese cojo, a ese paralítico, y lo hizo caminar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Alabado sea el Señor. Por eso Pablo dice, como pobre, pero enriqueciendo a muchos. ¿Cuántas veces me pasó a mí en la misión, hermanos, que andaba sin ni uno? Visitaba los hogares y enriquecía, con una oración, con una palabra. ¿Ah? Andaba sin ni uno en el bolsillo, pero enriquecía a las personas. Amén. Bendito sea el Señor, alabado sea el Señor.
Jesús le dice a la iglesia, pero tú eres rico. Gloria a Dios. Y aquí vemos, bendito sea el Señor, aleluya, en el punto número 5. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, el Señor conocía, hermano, la tribulación por la cual la iglesia pasaba, la condición de la iglesia, ya, tanto económica como espiritual, pero también conocía la blasfemia de aquellos que lo perseguían a la iglesia del mismo. Conocía a quienes perseguían a la iglesia. El Señor conoce quién es tu enemigo. El Señor sabe que se está levantando contra usted en el trabajo. ¿Usted cree que Dios no ve cuando se levantan contra ti? Cuando te persiguen, cuando te calumnian, cuando hablan contra tu vida. El Señor aquí conocía cuáles eran los enemigos de la iglesia de Esmirna. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Mire cómo Dios los llama. Porque ellos hacían llamar asamblea del Señor, pero en la realidad eran sinagoga de Satanás, asamblea del diablo. Qué duro, ¿verdad? Jesús con estos personajes. La oposición de los judíos a la fe cristiana es de sobra conocida. Los instigadores de la persecución fueron los judíos. Una y otra vez vemos en el libro de Hechos que los judíos influían en las autoridades en contra de los predicadores cristianos. Así sucedió en Antioquía. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 50. Aleluya. Vamos a pedir a mi hermano Carlos que lo lea, por favor. Hechos capítulo 13, verso 50. Vemos cómo Pablo fue perseguido en Antioquía, en Iconio, en Listra, en Derbe, en Tesalónica, etc. ¿Ya? Y siempre que él se levantaba, hermano, eran los judíos de la sinagoga. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque ellos no aceptaban, hermano. No aceptaban a Jesús. Veían, ¿verdad?, a este grupo de cristianos, bendito sea el Señor, como una secta que se había levantado contra el judaísmo. Vemos Hechos capítulo 13, verso 50, ¿qué dice? Amén. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y lo expulsaron de sus límites. ¿Se da cuenta? Instigaban a mujeres poderosas, importantes, esposas posiblemente de gobernadores, de procónsul, mujeres que se convertían al judaísmo, que participaban de la sinagoga. Y los judíos, celosos de que Pablo predicase y ganase almas, los perseguían. Ahora, ¿tenemos que odiar a los judíos? No, hermano. Tenemos que amar al pueblo de Israel. Porque la separación, ¿verdad?, del judaísmo y de la iglesia, bendito sea el Señor, no es un problema doctrinal, es un tema histórico. ¿Ya? Porque nunca tenemos que olvidar, hermano, que nuestras raíces cristianas son raíces judías. Jesús era judío. La Biblia que tenemos es judía. Por lo tanto, nosotros debemos amar a Israel. Debemos amar al pueblo, ¿verdad?, judío, bendito sea el Señor, y orar por ellos, porque ellos están pasando por una ceguera en este momento. No reconocen a Jesús como el Mesías, como el Salvador. Y es por esa razón, ¿verdad?, que perseguían a los cristianos del primer siglo. Los perseguían. Al apóstol Pablo lo correteaban de una ciudad a otra. Pero aquí el Señor, ¿verdad?, les dice a los cristianos de Esmirna, y la blasfemia de los que dicen ser judíos. ¿Por qué? Porque los judíos llegaban a blasfemar en contra de Cristo, hermano. Recuerden que Pablo también fue un gran perseguidor de la iglesia. Antes de convertirse, ¿verdad?, en Pablo era Saulo, un gran perseguidor que, dice la palabra del Señor, que arrastraba a los cristianos del pelo. Dio su consentimiento cuando apedrearon a Esteban. Bendito sea el Señor. También, ¿verdad?, dice que lo obligaba a blasfemar. Pero hasta que conoció al Señor, hasta que Cristo se le presentó. Entonces Jesús le dice acá: y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Porque ¿quién estaba por detrás de la persecución, hermano? El diablo, hermano. Cuando usted lo persiguen, cuando se levantan contra tu vida, usted no tiene que ver a la persona, tiene que ver quién está detrás de esa persona. ¿Quién está instigando a esa persona a perseguirte, a levantarse contra tu vida? El diablo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pero el Señor le dice acá en el punto número 6: no temas en nada lo que vas a padecer. Mire lo que dice el Señor a la iglesia de Esmirna: no temas en nada lo que vas a padecer. En esta frase el Señor exhorta a los creyentes a dejar de temer,
a pesar de los inminentes sufrimientos que les sobrevendrían. El Señor nunca esconde lo suyo, el costo del servicio y el testimonio cristiano. El Señor no engaña a nadie, hermano. El Señor no le vende la pomada a nadie. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Bendito sea el Señor. Cuando usted viene al cristianismo, hermano, no piense que todo va a ser happy, Fantasilandia, la rueda de la fortuna, ¿ah? La montaña rusa. No, hermano. Va a haber persecución, va a haber sufrimiento, pero el Señor te dice, no temas lo que vas a padecer. Aleluya, 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 alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ver libro de Hechos, capítulo 9, verso 16. Voy a pedir al hermano que me lo lea fuerte, por favor. Filipenses 1:29, presbítero hermano Alejandro. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 16. Y Filipenses 1:29. ¿Cómo dice ahí? Hechos capítulo 9, verso 16. Porque yo le mostraré cuándo es necesario padecer por mi nombre. Miren, lo que le está diciendo el Señor ahí a Ananías. Amén. ¿Sí? Porque él no quería orar por Pablo. Sí. Ananías, anda a la calle derecha y ora por un tal Saulo que está ahí ciego. 3 días ayunando. Estaba mansito, hermano. ¿Ah? 3 días sin comer, hermano. Cualquiera queda manso así. ¿Ah? Y ciego el Señor lo tenía ahí. Anda y ora por él. ¿Y qué dice Ananías? No, Señor. No, yo no voy para allá. No, es ahí es muy peligroso. ¿Ah? Es ahí, es pato malo. Pero ¿qué le dice Jesús? Anda, porque me es instrumento, vaso escogido, y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer. O sea, el Señor ya le estaba advirtiendo a Pablo de que iba a tener una carrera cristiana con mucha persecución y sufrimiento. Hermanos, si hay alguien que sufrió después de Jesús, ese fue Pablo, azotado con vara, sufrió naufragio, ayuno forzado, bendito sea el nombre del Señor, persecución. ¿Ah? Entonces, hermano, el Señor no engaña a nadie. Pero en cada una de esas cosas que Pablo pasó, el Señor estaba ahí para fortalecerle. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerdan cuando Pablo iba camino a Roma en el barco y vino una tempestad? Aleluya. Cuando se había perdido toda esperanza, dice el relator Lucas, que estaba escribiendo ahí el relato, habíamos perdido toda esperanza de vivir. ¿Ah? Durante días, dice, no vimos la luz del día. Estamos en medio de una tempestad azotado. Pablo se levanta y dice, no tengan temor, porque hoy ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy, a quien sirvo. Y me ha dicho, Pablo, no temas, porque es necesario que vayas a Roma y predique mi palabra. Y te he concedido la vida a ti y a todos los que están en el barco contigo. Mire, Dios tremendo, nosotros servimos. ¿Cuánto dicen amén? Un Dios, bendito sea el Señor, que nos dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Vamos a ver Filipenses capítulo 1, verso 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Miren, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis. Así que ese evangelio, hermano, de que venga el evangelio, que todo se va a arreglar, de que ahora todo es verdad, viento en popa, es mentira. Es mentira. Falso apóstol, falsos predicadores, que todo es prosperidad, que van a fluir los millones, el cajero automático, es mentira. Eso es falso. Amén. El evangelio sí bendice, yo lo creo. El evangelio prospera, bendice, sana, es verdad. Pero también hay sufrimiento por el nombre de Cristo. Amén. Pero el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Miren qué maravilloso. Sé fiel, si es necesario, hasta la muerte, porque yo tengo una corona de vida para ti. La palabra corona se traduce en griego estéfanos. Se refiere a la corona entregada como premio al vencedor en una lucha. Esmirna era famosa por sus eventos deportivos. Ellos están acostumbrados a ver cómo los atletas recibían la corona, una corona perecible, de laurel, de hoja. Bendito sea el Señor. Pero el Señor le promete acá a los campeones de la fe, a los que corran la carrera hasta el final, hermano,
una corona de vida, una corona de gozo. El Señor tiene recompensa para su pueblo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Usted cree que servir a Dios, hermano, es gratis? No. El Señor tiene preparado para ti una recompensa. Van a haber grados de recompensa, como también van a haber grados de castigo para los impíos, para que usted sepa. Le muestro por la Escritura. ¿Se acuerdan una oportunidad cuando Jesús dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las cosas que fueron hechas en ti, hace tiempo se hubieran humillado? ¿Ah? Bendito sea Dios. Quiere decir, ¿verdad?, que hay grados de castigo, como también hay grados de recompensa. Hay algunos que van a recibir coronas, bendito sea el Señor, aleluya, premios, recompensa. La palabra corona habla de recompensa, mayores que otros, por hermano, porque si no sería injusto, ¿no es verdad? Los pastores van a recibir un tipo corona, ¿ah? Los misioneros van a recibir otro tipo corona. Quienes sirvan al Señor van a recibir otro tipo de recompensa, ¿ah? Hay algunos hermanos que van a tener que agarrar la corona con pinza porque no han hecho nada para el Señor. No hacen nada para Dios. Entonces el Señor va a tener que colocarle la corona con pinza en la cabeza, ¿no? De tan chica que. Hay otros que van a hacer una corona, ¿verdad?, quién sabe, con perla, con diamantes preciosos. Bendito sea el Señor, debido a lo que hicieron, a su entrega, a su dedicación para Dios. Aleluya. Vamos a ver, alabado sea el Señor, 2 Timoteo 4:8. Hermana Carmen, Santiago capítulo 1, verso 12, hermano Carlos. 1 Pedro 5:4, pastora. 1 Pedro 5:4. Vamos allá, 2 Timoteo 4:8. Dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Por lo cual me está guardada la corona de Justicia. justicia, dice. Mira lo que dice Pablo. El Señor tiene preparada una corona para mí. Qué maravilloso, hermano, cuando estemos allá en la presencia de Él y Él nos corone delante de millones de ángeles. Aleluya. Es como cuando, ¿verdad?, un soldado es condecorado con la medalla púrpura al valor. Así vamos a estar delante de millones de cristianos siendo galardonados. Qué maravilloso cuando el Señor aquel día nombre mi nombre: Alejandro, ven para acá. Que el Señor me diga: aquí está tu corona, aquí está tu recompensa. Por lo tanto, nunca piense que servir a Dios es en vano. Nunca diga, ¿verdad?, bendito sea el Señor, ¿para qué gasto plata movilizándome para ir a la iglesia? ¿Para qué ofrendo? ¿Para qué diezmo? ¿Para qué evangelizo? ¿Para qué entrego folletos? ¿Para qué voy a entumirme de frío y al templo? Recuerda que el Señor tiene una recompensa para ti. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén, gracias, Señor. Vamos a ver, bendito sea el Señor. ¿Cuál es la otra referencia? Santiago 1:12. Amén. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Mire que hay una corona para los que sufren la tentación, para los que soportan la tentación. Recuerde, cuando usted es tentado y no cae en la tentación, sino que aguanta, la soporta, el Señor tiene preparado una recompensa para usted. Amén. Vamos a ver 1 Pedro capítulo 5, verso 4. Aleluya. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Miren, hay una corona también para los pastores. Gracias. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Jesús, hermano. Dice que Él tiene preparada una corona para los pastores. Para los buenos pastores, hermano. Para los buenos roé. La palabra hebrea, ¿verdad?, para pastores, roé. Quiere decir aquel que ve. Eso quiere decir la palabra roé. Mirar, ver. Pastor es aquel que ve el rebaño, que mira por el rebaño. Pero tiene que ser un buen pastor, no puede ser un trasquilador de ovejas, un abusador, un ganancioso, que lo único que le interesa, aleluya, es quitarle la lana a la pobre oveja, dejarla pelar, hermano. ¿Has visto los perritos putos cuando le cortan el pelo? Así quedan algunos, hermano, pelados, porque le sacan, hermano, hasta los aros
del oído las pobres mujeres, el reloj, el anillo, bendito sea el Señor. Son trasquiladores, hermanos, no son pastores, no son siervos del Señor. Tienen que ser buenos pastores que se preocupen, que visiten la oveja, que se preocupen, que llamen a la oveja, que le manden un WhatsApp, ¿cómo está? Bendito sea el Señor. Que se preparen para alimentar el rebaño, preparen palabras, oren al Señor, le pidan mensaje que venga del cielo. Bendito sea el Señor. Buenos pastores, que amen a la oveja, ¿verdad? Que anda rosita, con Paco Rabanne, bendito sea el Señor, como aquella oveja que anda de onda cigarro, de onda trago. Aquel, ¿verdad?, que no se baña durante un mes, una semana, hay que amarlo igual, porque es un alma, es una oveja. ¿Cuánto dicen amén? Hay que abrazarlo igual. Bendito sea el nombre del Señor. Aquel que vive, aleluya, pobre en una media agua, como aquel que vive en un palacio. Ese es el buen pastor. Ese va a recibir una corona. ¿Usted cree en esto? Amén. Aleluya. Ahora el pastor es que es una vergüenza. Ganancioso. Bendito sea el Señor. Mientras la oveja, ¿verdad?, anda a pie, él anda en un tremendo, ¿verdad?, Mercedes-Benz. No, hermano. Tenemos que ser, ¿verdad?, buenos pastores. Bendito sea el Señor. Que amen el rebaño, que amen la iglesia. El pastor tiene que estar dispuesto a dar su vida por el rebaño, por la iglesia. La promesa al vencedor es la siguiente: no sufrirá daño de la segunda muerte. Mire la promesa que Dios le hace a la iglesia de Esmirna: no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Hay una segunda muerte, pastor Alejandro? Hay dos nacimientos. El nacimiento físico, cuando usted nace, a través de su mamita. Amén. Y también está el nacimiento espiritual, cuando usted acepta a Cristo como su Salvador. Hay una muerte física, cuando usted parte de este mundo, pero también hay una muerte espiritual y eterna. Para aquel, una segunda muerte, ¿verdad?, para aquel que nunca quiso reconocer a Cristo como su Salvador, como su Señor. Por eso aquí dice, ¿verdad?, no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte es la separación eterna de Dios. El castigo eterno, también llamado simbólicamente el lago de fuego. Qué tremendo esto, hermano. Porque el preso, hermano, tiene la esperanza un día de salir de la cárcel. ¿Lo sabe usted? Aquel que está preso un día sabe que va a salir de la cárcel porque va a cumplir la condena. Tiene que estar 20 años ahí, 15 años, pero él dice, ya, yo cumpliendo los 15 sé que voy a salir de acá. Pero la persona, hermano, que muere eternamente, no tiene esa esperanza porque sabe que va a estar eternamente ahí, sufriendo en el lago de fuego. Vamos a Apocalipsis, capítulo, bendito sea el Señor, 21, verso 8. Hermana Edith, por favor. Apocalipsis, capítulo 21, verso 8. Hebreos 9, 27, pastora. La segunda muerte, la separación eterna de Dios, el castigo eterno, también llamado simbólicamente el lago de fuego. Ahí va a dar el anticristo y todos aquellos que no reconocieron a Cristo como su Salvador. Apocalipsis 21:8, ¿cómo dice? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde de fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Se da cuenta, hermano? Dice que los hechiceros, aquellos dados a hacer macumba, bendito sea el Señor, a amarrarle el mono a alguien. Dice que los ladrones, ¿qué más? Los mentirosos, ¿qué más? Los idólatras, adoradores de imágenes, bendito sea el Señor, ¿ya? Los incrédulos, aquellos que dicen que Dios no existe, los ateos, los gnósticos, aquellos que dicen, no, si Dios no existe. ¿Cuánto tenemos hoy en día en la televisión? Yo veo a veces los matinales, escucho. No, si Dios no existe. Yo no creo en Dios, soy gnóstico. El bendito presidente que tenemos hoy en día, gnóstico. Si no se arrepiente, al lago de fuego, chicharrón. Ahí se va a chicharrar con el diablo. Va a bailar con el diablo ahí. Bendito sea el Señor. Amén.
A ver si le cuenta cuento el diablo ahí. Al lago de fuego, Satanás, el anticristo y el diablo. Y todo, aleluya, aquel que no cree en Dios, aquel que hizo lo malo delante de la presencia del Señor, van al lago de fuego donde arderán eternamente. Por lo tanto, hermano, usted debe aceptar a Cristo como su Salvador. Debe hacer un compromiso con el Señor, entregar su corazón al Señor. ¿Para qué, hermano? Para que usted sea liberado de esta condenación eterna. ¿Cuánto dicen amén? Alabado sea el Señor. Aleluya. Después de la muerte física del hombre, todos tendremos que ser juzgados. Hebreos 9:27, ¿cómo dice? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Miren, y de manera que está establecido. ¿Ah? Está establecido ya por Dios, hermano, de que los hombres mueran una sola vez. Y después de esto, ¿qué? El juicio. Usted se puede arrancar acá, hermano, del juicio. ¿Ah? Pero un día se tiene que presentar delante de Dios. Hitler escapó a un juicio acá en la tierra. No fue juzgado por los crímenes de guerra. Pero un día, Hitlercito se va a tener que presentar delante de Dios. Imagino ese pobre hombre, hermano, cuando el Señor lo... ¿Ah? Así que tú mataste 6 millones de judíos. ¿Ah? Hermano, yo le digo una cosa, hermano, yo no quería estar en el lugar de ese hombre. Hasta el bigote se le va a caer, hermano, a Hitler. Stalin. ¿Ah? Hermano, nos miramos de Hitler de que mató 6 millones de judíos. Stalin mató el doble, el triple. De ucranianos, hermano, se olvídame. Pues somos débiles de mente, hermano. En Ucrania, en la época de Stalin, él mató millones de ucranianos de inanición. Los cercó. Se metían en las casas, le llevaban el trigo. La gente se moría en las camas, hermano. Había gente que la enterraban viva. Eso está en la historia, hermano. Léalo. Stalin mató millones de ucranianos. Para que usted sepa. Stalin se va a tener que presentar delante de Dios. Y el Señor le decía así que usted es Stalin. Porque el nombre de él no era Stalin. Él se colocó Stalin. ¿Ya? La palabra Stalin en ruso quiere decir acero, fierro. Él se colocó ese nombre, ¿verdad? Para que los rusos le temieran. Stalin, acero. ¿Ah? Y el Señor le decía, así que tú soy el acero. ¿Ah? Así que tú soy Stalin. Te voy a mandar al lago fuego para que te irritáis, porque el acero se derrite en el fuego. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre. Delante de Dios no hay Stalin, hermano, no hay duro. El único firme es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y los hombres van a tener que dar cuenta un día delante de Dios. Como está establecido acá, dice. Dice, ¿verdad? Porque está establecido. La Escritura así lo dice. Los hombres tienen que morir una sola vez. Y después de esto, el juicio. Por eso hay que aceptar a Cristo. Hay que servir al Señor. Porque si no, nos espera un juicio. Si no hemos sido fieles, tendremos que sufrir una segunda muerte. La separación eterna a Dios en el castigo eterno. Imitemos a la iglesia de Esmirna, que el Señor no halló falta en ella, sino solo alabanzas. Que el Señor nos ayude a ser una iglesia tal vez no rica en lo material, tal vez humilde, pero rica en la presencia del Señor, rica en lo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y si Dios le da la oportunidad, mi amado hermano, mi amado pastor, siervo, de tener un gran templo, de tener riqueza, preocúpese de cultivar las riquezas espirituales. Aleluya. De cultivar la espiritualidad, que es lo más importante delante de la presencia del Señor. Oramos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Señor, ayúdanos a ser como la iglesia de Esmirna, una iglesia pobre en lo material, Señor, que sabe, Padre Santo, pasando por dificultades, pero rica en el espíritu, Padre. Ayúdanos, Señor, a estar a cuentas contigo, a aceptarte, Señor amado, en nuestro corazón como Salvador, Señor, para no, Padre mío, sufrir la segunda muerte, Padre, que es la perdición eterna, Padre. Señor amado, bendice a tu iglesia, bendiga a tus hijos, Señor, que están aquí en esta noche.